feo, qué feo. Qué feo. Qué feo. Sí, qué feo. Pero qué feo, qué feo. A ver, antes que todo, les voy a presumir unos dulces. ¿Sí? Porque ya vino ahí gente a decirme, ¿qué dulce era? Dijiste que era, ¿cómo es? Bueno, esta es una palanqueta con almendras, cacahuate y estas semillitas chiquitas, no sé qué sea. No sé si sean chías doradas o no sé qué sean. ¿A qué les voy a echar mentiras? Y esta es otra palanqueta de pura nuez. ¿Sí? Riquísima. Y esta es otra palanqueta de semillitas de calabaza, pasas. Esa semilla chiquitita que les digo que no sé qué sea, que también está riquísima. Me voy a disculpar por ese ruido, pero ya saben. Ya saben. Semillitas de calabaza, sí, semillitas de calabazas como estas, que están brutas, ¿no? Bueno, no tienen una idea. De las calabacitas que hice dulce el otro día, le quité la semilla. La pelas y le sacas la pepita. Y estas pepitas. No tienen una idea. Qué feo. Ay, qué rico. A ver, permíteme un segundo. Ahora sí. Me voy a ver un poquito más oscuro, pero me voy a escuchar con menos ruido. Desgraciadamente yo tengo mi oficina pegado aquí al lado frontal, que es al lado de la calle. Entonces no puedo hacer mucho por lo del ruido. ¿Sí? A lo que estábamos. Qué feo, qué feo, qué feo. Qué feo que a pesar de pasar tantos años, a pesar de saber que tú ya no le quieres, a pesar de saber que tú ya sabes quién es esa persona, a pesar de saber que te enteraste de cómo te trató, de lo que hizo contigo, todo el daño que te causó, a pesar de haberse querido burlar de ti, de haberte presumido nuevas parejas, de haber intercambiado comentarios, abusos, burlas, gritos en la vía pública contigo, a pesar de haber hecho tantas payasadas y tantas tonterías, esa persona no te suelte. Qué feo, qué feo y qué triste. Y lo digo por nosotros, no por el narcisista, que ese es el destino del narcisista, todos lo sabemos. El karma del narcisista va a ser terminar en la miseria, solo, abandonado, con una edad avanzada y sin nadie que lo quiera y sin nadie que se arrime a esa persona. Va a tener que andar detrás de los viejitos o detrás de las personas más débiles que él o ella, ¿sí? Como perrito faldero para poder conseguir lo que quiere conseguir. Así va a terminar, claramente. Pero lo más feo no es eso. Lo más feo no es el karma que se le va a generar a esta persona por el daño que le ha hecho a todas las personas y todo el daño que te hizo a ti y todo el daño que le va a seguir haciendo a muchas más personas durante el trayecto de su vida. El, el peor dato, o más bien el peor punto de su vida, o el peor problema que puede surgir durante la vida de ese narcisista, es que jamás te va a soltar. Y tú dirás, ¿y por qué el hecho de que nunca me suelte va a ser su peor problema? Su peor problema va a ser que no te suelte, porque los narcisistas tienen puntos, ¿sí? De formas de ver las cosas. Y cuando un narcisista se aferra tanto a tu persona, es porque sabe lo que perdió. Perdón. Cuando un narcisista se da cuenta de lo que tú en verdad vales, de lo que tú en verdad eres,
y de lo que hizo contigo y de que ya no va a poder hacerlo, es cuando empieza su calvario. ¿Sí? Ahí es cuando va a empezar a cargar su cruz. Porque va a intentar por todos modos, como se los he dicho en otros videos, difamarte, gritarte en la calle, abusos, maltratos, tonterías, animales muertos en la puerta de tu casa, cartas, mensajes, todas las estrategias que va a aplicar. Pero cuando tú ya te diste cuenta de que esa basura en tu vida no merece estar en ningún aspecto de esos, que no vas a poner atención a sus tonterías y que ya te plantaste bien sobre el suelo y dices, ¿sabes qué? En mi vida no más. Ese narcisista se da cuenta que ya no va a poder hacer nada contigo. Ese narcisista va a comenzar a sufrir. Porque no hay nada más terrible para un manipulador que le quites a su persona manipulable. No hay nada más terrible para una persona ególatra, para un abusador, para una persona que vive de hacer sufrir a los demás, que no tener a quien hacer sufrir. No hay nada más terrible que eso. Y ese narcisista lo sabe. Y ese narcisista se alimentaba de esa energía negativa que te generaba, todo ese maltrato. Ese narcisista vivía de eso, es su comidilla. Y como ya no lo puede hacer, va a hacer todo ese círculo de tonterías hasta que ya nomás le va a quedar una sola cosa que hacer. Y es desaparecer de tu vida y muy de vez en cuando rondarte. O pasar con una de sus nuevas parejas. O pasar con una de sus nuevas víctimas. Para que tú lo observes. Para que tú te des cuenta que es feliz. Para que tú te des cuenta que está realizando su vida. Publicar en redes sociales su nueva relación. Que va a durar menos de 3 meses. Porque va a volver a con su parásito. Y lo va a publicar también. Y luego va a tronar con su parásito. Y va a tener otra nueva relación o va a volver con una de las anteriores. Y lo va a publicar también. Porque no le importa ninguna de sus relaciones. Pero sí le importa lo que tú estás viendo. Sí le importa lo que tú estás sintiendo. Pero sí le importa mover tu mundo. Por eso lo hace. Porque tú no sueltas. Porque tú no bloqueas en ese celular. Porque no eliminas de tus redes sociales a esa persona. Porque no sabes soltar. El narcisista sabe que de ahí se puede volver a enganchar en tu vida. El narcisista sabe que esa es la entrada a tu mundo de nueva cuenta. Que tú no le sueltes. Que tú sigas viendo lo que hace. Que le pongas atención. O que cuando pasa por tu casa, tú salgas a ver. Porque sabe, va a pasar y sabe que lo ves. Y luego va a volver a pasar. Y va a volver a pasar. Y va a volver a pasar hasta que tú salgas y ya veas que está con alguien más. Se va a ir contento. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú no haces caso a esas tonterías? Se le cae su mundo. Se derrumba completamente. Se la pasa noches enteras llorando y sufriendo porque su capricho no se ha cumplido. Su odio, su coraje y su envidia de tu vida lo destrozan, lo van carcomiendo, lo van destruyendo poco a poco. Y eso es lo más terrible, porque su psicología comienza a cambiar. Porque empieza a generar nuevos planes, nuevas estrategias, nuevas formas de llamar tu atención. Viene y te llora a la puerta de tu casa. Viene y te toca, viene y te pide perdón, viene y te deja una carta. Aparece en los lugares en donde tú estás. Y si tú sigues sin llamarle la atención, y vuelvo a decir, cuando desaparece, manda sus monos voladores. Cuando desaparece por completo, que ni sus monos voladores están a tu lado, que ya no hay nadie que le lleve chisme, entonces su mundo se está derrumbando.
empieza a trastornarse de una forma que, lo vuelvo a repetir, se empieza a consumir a sí mismo, porque ya no es capaz de manejar tu mente. Y eso le puede mucho. Eso le duele hasta el alma. El saber que no te puede manipular. Que tú ya no caes en sus tonterías. Que tú ya no caes en sus trampas. En sus mensajes. En todas esas acciones que realiza para que a ti se te mueva tu mundo. Cuando te ve que tú ya realizas tu vida normalmente, empieza a mensajear a tus nuevas parejas. Empieza a atacar a las personas que están en bien contigo. Y te das cuenta que eso es lo peor para él. Que te das cuenta y dices, qué estupidez. Bloqueas todo, les dices a las personas que bloqueen todo, que no le sigan la corriente. Y más empieza a enfermar. Y más empieza su capricho. Y más es su odio. Más es su rencor y su coraje hacia tu persona. Y su mente no descansa. Que no ha podido lograr lo que ha querido contigo. Y porque ya no va a poder. Porque ya no tiene la oportunidad de entrar en tu mente. Porque tú ya comprendiste que esa persona no es buena. Que ya comprendiste que jamás te dijo la verdad. Que jamás hizo las cosas de corazón. Que todo fue una ilusión, que todo fue mentira, que nunca te amó, que jamás te quiso. Que jamás tuvo una relación contigo. Sino que tú eras un juguete para esa persona. Cuando el narcisista se entera de esto, vuelvo a decir, empieza a desboronarse. Y se la pasa llorando a escondidas. Se la pasa tirándose los vicios, buscando nuevas víctimas, buscando nuevas parejas, para tratar de cubrir ese hueco que has dejado tú, para tratar de cubrir eso que tú le dabas, que con nadie lo va a encontrar y lo sabe, y eso es lo que le duele. Que nunca va a encontrar una persona igual a ti, ni que le cumpla sus caprichos, ni que le trate como tú le tratabas, ni que le ame como tú le amabas, aún sabiendo que esa persona nunca te amó. No va a encontrar una persona incondicional como tú jamás. Y le duele. Y se va a empezar a enfermar. Cada vez más de su mente. Cada vez más de su mente. Porque va a sentir que ya no es la persona poderosa que fue. Porque se va a dar cuenta que hubo una persona que lo derrotó. Que hubo una persona que no siguió su juego. Que no cumplió sus caprichos. Que no le permitió arruinarle la vida. Se va a dar cuenta que tú fuiste el ganador. Y cuidado, no bajes la guardia, porque el narcisista, aún cuando desaparece años, está observando lo que haces. El narcisista siempre estará pendiente de ti, jamás te va a soltar, jamás. Y te vas a dar cuenta, porque por casualidad aparecerá en lugares en donde tú jamás pensaste que fuera a estar. Porque de pronto vas a ver que esa persona pasa con otras personas, con su nueva relación. Y vas a decir, caray, hacía muchos años que esta persona no pasaba por aquí. Y ahora pasó 4 veces en media hora. Su mundo está en los suelos. Ya no puede hacer nada más. Poco a poco va a ir perdiendo su poder. Poco a poco va a tener que conseguir víctimas más tontas, más débiles mentales. Poco a poco se va a ir quedando en la soledad. Poco a poco va a tener que cambiar su patrón de ataque. Poco a poco conseguirá personas mayores de edad, más débiles, a quienes pueda manipular y sacarles algo. Poco a poco
termina su mundo, aun y cuando aparente ser feliz con todas esas personas que presumen. Soy tu amigo Carlos G. Te invito a que no le sigas el juego a los narcisistas y que ya sueltes de una vez y bloquees todo. Y no reacciones jamás a lo que esa persona haga. No le permitas estar en tu vida nunca más. Que se destruye su mundo, que se tiró a los vicios, que está sufriendo mucho, no es tu problema. A esa persona, te lo recuerdo, nunca le importó tu sufrimiento, tu dolor, ni lo que sentías. Cuídense mucho. Si son nuevos aquí, suscríbanse.